¿Qué tal? Buen día. Te saluda Víctor Gómez. En esta ocasión vamos a resolver las preguntas de química que vinieron en el segundo examen sumativo CEPRE de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que se tomó el día 4 y 5 de marzo del 2023. En la pregunta 93 del día 1 dice indicar el nombre stock del SNO2. Esa es la fórmula. Ahora, ese es el estaño y el estaño es un metal. Sabemos que cuando un metal se combina con oxígeno nos da los óxidos, y la nomenclatura stock para los óxidos utiliza la palabra óxido seguido del metal. Ahora, el estado de oxidación lo pone entre paréntesis en números romanos. Por lo tanto, el estaño, como puedes ver acá, está trabajando con +4. Porque el oxígeno trabaja con -2, pero como hay dos oxígenos, la carga será -4. Por lo tanto, las cargas son iguales y vemos que el estaño efectivamente trabaja con 4. Por lo tanto, el nombre de ese compuesto será óxido de estaño y entre paréntesis 4 en romanos. Por lo tanto, será la alternativa B. Bien, en la pregunta 94 dice, se tiene un gas encerrado en un balón de acero de 4 atmósferas y 27 grados centígrados. Se empieza a calentar el gas hasta que se observa que su presión manométrica se triplica. Calcula el incremento de la temperatura en grados centígrados. Bien, este es un problema de gases ideales que es muy común en esta universidad, en estos exámenes de admisión, en la que podemos ver que, como dice un gas encerrado, se trata de un proceso a volumen constante. Y cuando tenemos un proceso a volumen constante, utilizamos presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. No olvidarnos que la temperatura siempre se trabaja en Kelvin. Y para llevar Kelvin para llevar grados centígrados a Kelvin, necesitamos sumarle 273. Por lo tanto, la temperatura 1 es 300 Kelvin, ¿no? 27 más 273, 300 Kelvin. La temperatura 2 es la que nosotros vamos a encontrar. La presión 1 es 4 atmósferas, pero ahí tenemos una pequeña observación y la presión 2 dice que se triplica. Ahora, esta presión es manométrica y la de acá es absoluta. Nosotros sabemos que la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, y la presión atmosférica tiene el valor de 1 atmósfera. Por lo tanto, acá la presión manométrica es 3. Ahora, en la segunda presión se triplica, por lo tanto, la presión manométrica será 9. Ahora, más 1 de la presión atmosférica, entonces la presión 2 será 10 atmósferas. Por lo tanto, ahora sí vamos a reemplazar, ¿no? Entonces reemplazamos presión 1, 4 atmósferas, sobre temperatura 1, 300 Kelvin. Presión 2, la presión 2 es 10 atmósferas. Y la temperatura 2 es la que vamos a encontrar. Por lo tanto, la temperatura 2 será igual a 10 atmósferas por 300 Kelvin entre 4 atmósferas. Atmósferas con atmósfera le eliminamos y la temperatura 2 será operando 750 Kelvin. Sin embargo, la respuesta me pide calcula el incremento de temperatura en grados centígrados. Pero tú recordarás que la diferencia tanto en grados centígrados como grados Kelvin es la misma. Diferencia o delta de temperatura en Kelvin será igual a delta de temperatura en grados centígrados. Por lo tanto, si la temperatura 2 es 750 y la inicial es 300, el delta de temperatura será 450. Por lo tanto, la respuesta estará en la alternativa D. Bien, en la pregunta 95 nos dan un problema de estequiometría y nos dice calcular la masa en gramos de dióxido de carbono, CO2, que se obtiene al ser consumidos 420 gramos de bicarbonato de sodio, NaHCO3, según la siguiente reacción, y nos dan la masa molar del dióxido de carbono y del bicarbonato de sodio. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, o lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio de estequiometría, es que la reacción química está balanceada. Acá no venía balanceada.
Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es poner el número 2 acá. Y ahora sí ya va a estar balanceada. 2 sodios, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 carbonos, 2 carbonos. 6 oxígenos, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ya puedo sacar las masas molares. Y me dice que el bicarbonato de sodio, su masa molar es 84. Por lo tanto, acá será 2 por 84. El CO2 es 44. Y me da 420 gramos de carbono, 420 gramos de bicarbonato de sodio. Y me dice cuánto de CO2 se va a obtener. Estos ejercicios se resuelven rápidamente por regla de 3 simple. Por lo tanto, X, el valor de X será a 420 por 44 entre 2 por 84, ¿no? Y por lo tanto vamos a operar mitad 1, mitad 22, mitad 11, mitad 42. Tenemos 42ava 1 y 42ava 10. 11 o 10 por 11 sería 110. Por lo tanto, sería 110 gramos de dióxido de carbono. Y la respuesta estaría en la alternativa B. Bien, llegamos a la pregunta 96 del día 1, la última pregunta del día 1, y dice: los alcanos son hidrocarburos saturados de cadena carbonada lineal o ramificada. Indicar la fórmula química condensada que corresponde a un alcano lineal. Estas son las alternativas. Nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta rápidamente cuándo es un alcano lineal? Un alcano lineal, solamente los hidrógenos pueden tener subíndice 2, los carbonos internos, y los carbonos extremos pueden tener un subíndice 3. ¿Por qué? Porque solamente pueden formar un enlace simple y además no tienen ramificaciones. Por lo tanto, la única alternativa correcta sería la D. Bien, en el día 2, la pregunta 93 dice: indicar el nombre IUPAC del CO2O3. Ahora, este CO es el cobalto. Por lo tanto, recordamos que la nomenclatura IUPAC utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, de acuerdo al número de átomos que conforman cada fórmula. Por lo tanto, utilizando ese prefijo sería trióxido de di-cobalto. La alternativa E. Bien, la número 94 dice: en un recipiente se almacena 2,5 mol de helio en condiciones normales. ¿Cuál es el volumen o capacidad del recipiente en litros? Bien, para resolver este problema tenemos que recordar a qué se refiere con condiciones normales. Recuerdan que las condiciones normales se refiere a las condiciones de presión y temperatura, cuando la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados. Y a estas condiciones, un mol de un gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Por lo tanto, un mol de helio también ocupará, a condiciones normales, un volumen de 22,4 litros. Por lo tanto, si yo tengo 2,5 moles de helio, simplemente será multiplicar 22,4 por 2,5. Por lo tanto, la respuesta será 56. Y esa es la alternativa C. En la pregunta 95 nos dice: si la atomicidad de un alcano lineal es 29, ¿cuál es el nombre de dicho compuesto? Tenemos que recordar que la fórmula general de los alcanos lineales es CnH2n más 2. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es recordar que la atomicidad es la suma de átomos de una fórmula. Por lo tanto, N más 2N más 2 será igual a 29. Resolvemos esto donde N va a ser igual, si nos damos cuenta, N va a ser igual a 9. Por lo tanto, el alcano se tratará de un alcano de 9 carbonos y 20 hidrógenos, reemplazando el 9. Por lo tanto, el alcano tiene su nomenclatura, la terminación ano. Y si tiene 9, el prefijo de 9 es non, por lo tanto será nonano. La alternativa C. Bien, llegamos a la última pregunta.
Dice, en una solución de agua ardiente, el etanol C2H5H representa el 20% en volumen de la solución. Determinar la masa en gramos de etanol que está contenida si se sabe que el volumen de toda la solución es 2 litros y la densidad del etanol es 0,8 gramos por mililitro. Muy bien, nos da entonces 2 litros de solución, 2 litros de agua ardiente, ¿no? Lo vamos a poner en mililitros porque la densidad está en gramos por mililitro. 2 litros será 2000 mililitros de aguardiente, ¿no? Pero el 20% es etanol, por lo tanto lo voy a multiplicar por el 20%. Y eso va a ser el volumen de etanol puro que tenemos en esta solución. 20 por 20 será 400. Por lo tanto, tengo 400 mililitros de etanol, ¿no? Ahora, la densidad del etanol es 0,8 gramos por mililitro. Por lo tanto, si yo quiero llevarlo a gramos, tengo que multiplicarlo por la densidad. La densidad es 0,8 gramos de etanol por mililitro de etanol. Bueno, acá anulamos y la respuesta no sería otra que la masa de etanol en gramos será 400 por 0,8, que es 320 gramos. La respuesta estaría en la alternativa A. Bueno, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.